Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Orlando Pineda Pastrana. En el trabajo presentado hoy junto a mi compañera María Consuelo, la fase número 5 del proyecto de la clase de historia, llevamos el trabajo de la guerra de 1969, llamada también la guerra del fútbol, Honduras y El Salvador, el partido que detonó un conflicto que dejó más de 3.000 muertos hace 50 años. En 1969, durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas más desplazadas, y se le llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro entre Honduras y El Salvador en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos había estado jamás en un mundial. Honduras había ganado el primer partido, 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta, 3-0 de local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. Así sucedieron las cosas. El empate obligaba a jugar 2 extratiempos, y en el minuto número 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía Jaime Varela. El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, tenía una población cerca de los 3 millones de habitantes en 1969. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque también estaba dominado por una élite similar, tiene 5 veces el tamaño de El Salvador, y en ese momento apenas contaba con 2.3 millones de habitantes. Debido a esto, durante gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras con la idea de aprovechar esa tierra disponible y también para trabajar en compañías estadounidenses que operaban en el país. Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento que comenzó el conflicto. En gran medida esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible. Demasiada gente en un lugar demasiado pequeño. Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre la posesión de la tierra y los llamados para hacer una redistribución. Pero a su vez los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra contra la élite de su país. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó no en la tierra que poseían los terratenientes y las compañías estadounidenses, sino en la que tenían los migrantes. El entonces presidente hondureño Osvaldo López Arellano comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban en su país. Miles de salvadoreños abandonaron Honduras. El gobierno luchó para hacer frente al flujo masivo de migrantes que habían retornado a su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico.
que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. En gran medida, esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en un lugar demasiado pequeño, y la oligarquía gobernante simplemente alimentó el fuego con la ayuda de la prensa. Le dijo a la BBC. A su vez, el gobierno del presidente salvadoreño Fidel Sánchez intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes, mientras la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución a los salvadoreños, en los que se incluían testimonios de violaciones y asesinatos. Y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. Estaba pasando cosas muy graves a nivel político, pero coincidentemente que se tuvieran que disputar esos 3 encuentros para el Mundial de 1970 no ayudó para nada. Aquí el fútbol se vive de una forma muy apasionada, le explicó a la BBC Ricardo Otero, periodista deportivo de Cadena Univisión. Sentimos que teníamos el deber patriótico de ganar. En serio, teníamos miedo de perder, porque en esas circunstancias iba a ser una deshonra que nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas, dijo Rodríguez. Lo que sí no sabíamos era la importancia histórica de ese gol, que sería utilizado como un símbolo de la guerra, añadió. Para varios expertos el conflicto se debió a un problema de tierras. ¿Cómo ocurrió el inicio de la guerra? El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12,000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido, debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones, de acuerdo al reporte del diario británico The Guardian. El día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con un titular sugerente: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2". De acuerdo al reporte, cerca de 1,700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia, mientras que los hinchas salvadoreños gritaban "asesinos, asesinos a sus rivales". La gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido el detonante de la guerra. Igual, la guerra hubiera comenzado con o sin ese gol. Tras el partido, las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio, El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. Hagedorn, quien en ese momento hacía parte del ejército de los Estados Unidos y estaba instalado en zona del Canal de Panamá, tenía su oficina cerca del teletipo. Cada vez que recibimos algún tipo de alerta, la máquina empezaba a imprimir cosas automáticamente por su cuenta, recordó. ¿Qué diablos está pasando? Así que nos acercamos y echamos un vistazo. Ahí nos dimos cuenta de que los salvadoreños habían invadido Honduras. El periodista polaco Ryszard Kapuscinski fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaban en la zona cuando comenzó la invasión. Según contó, envió sus artículos desde Tegucigalpa a través del único teletipo que había en el país.
el mismo que había utilizado minutos antes el presidente Arellano para informarle a su embajador en Estados Unidos sobre la invasión. La guerra la inicia El Salvador el 14 de julio de 1969. El ejército salvadoreño, más numeroso que el hondureño, lanzó un ataque contra suelo de Honduras y su aviación bombardeó al aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando el 80% de la flota aérea hondureña. Ganado el cielo, el ejército salvadoreño avanzó por el territorio de Honduras, invadiendo la población de Nuevo Cotepeque y penetrando hasta 8 kilómetros más allá de la frontera para la tarde del 15 de julio. El día siguiente las tropas hondureñas se lanzaron a la contraofensiva, pero sin éxito, aunque su aviación logró interrumpir la cadena de suministro y logística de sus enemigos. En este enfrentamiento tuvo fatales consecuencias para ambos países, quienes acabaron con un soldado de entre 4.000 y 6.000 muertos civiles, además de unos 15.000 heridos. Fin del conflicto. En la noche del 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, OEA, negoció un alto al fuego que entró en vigor el 20 de julio y con esto acabaría poniendo fin a la guerra. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución de sus compatriotas, pero la OEA le exigió antes desalojar suelo hondureño. Las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto. Las dos naciones firmaron un Tratado General de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Y así se relata la historia de El Salvador de 1969. Este es trabajo para la clase de Historia, Luis Orlando Pineda y María Consuelo. La fase número 5 del proyecto. Guerra de 1969. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Orlando Pineda.